Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Te doy a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Y te suplico que nos bendigas en este tiempo de estudio de tu palabra, porque esperamos que nos tomes de la mano por el poder del Espíritu Santo y podamos aprender nuevas verdades para crecer en la fe, en la comunión contigo y también en nuestra posibilidad de ayudar a otros en la medida en que nosotros crecemos por tu palabra. Bendícenos en este momento y glorifícate de una manera especial en esta lección, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí listos para comenzar nuestra lección número 8, que va hoy del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Voy a iniciar leyendo los dos primeros versículos de Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, no para con Dios. Esto es una parte bien importante en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos en este momento a nuestras ayudas visuales y vamos a tratar de hacerle preguntas a nuestro texto. Comenzamos con la primera pregunta. Es: ¿qué obras buenas hizo Abraham? ¿De qué podría gloriarse? ¿Pudo ser justificado por lo que hizo? Abraham, en primer lugar, edificó un altar para Dios, según Génesis 12:7. Resolvió un gran conflicto con su sobrino Lot, renunciando a la mejor tierra, dice Génesis 13. Arriesgó su vida para salvar de la esclavitud a Lot, a su familia y a muchos otros, según Génesis 14, del 1 al 16. Entregó sus diezmos, según Génesis 14, del 17 al 20. Demostró honestidad e integridad en todas sus transacciones económicas. Génesis 14, 21. Intercedió a favor de Sodoma y Gomorra, dos ciudades corrompidas, para que no fuesen destruidas. Obedeció a Dios en todo. Génesis 22. Sin embargo, él hizo todo esto porque creyó en Dios. Las obras que hizo solo fueron consecuencia de su fe. Y como se trata de fe, no pudo ser justificado por las obras. La versión latinoamericana traduce de la siguiente manera: ¿qué vamos a decir de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham se hubiera hecho justo por alguna obra, tendría algún mérito con el cual podría sentarse delante de Dios. Pero no es así, no es de esa manera. No por obras, nos dice la palabra de Dios más adelante. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que le justifica, el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Muy bien. Entonces, decimos aquí que Abraham es justificado no por lo que él hizo. Ya vimos todo lo que él hizo, ¿verdad? Por lo menos ya les doy una lista de 7 cosas que hizo Abraham, pero no por eso es que es justificado, sino por la fe que él tuvo.
El texto dice, creyó y le fue contado por justicia. Pero, ¿qué es justicia? La palabra justicia se puede definir de la siguiente manera: virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Atributo de Dios por el cual arregla todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se puede entender esto por la divina disposición en que castiga las culpas. Derecho, razón, equidad, conjunto de todas las virtudes que constituye bueno al que las tiene. Lo que debe hacerse según derecho o razón. Sexto, pena y castigo público. Y aquí podríamos estar un buen rato buscando la definición de justicia. ¿Qué significa le fue contado por justicia? O su fe le es contada por justicia. Mire, es un poquito difícil imaginar la fe relacionada con la justicia. Cuando pensamos en justicia, pensamos en hechos justos, en actos o realizaciones justas, en palabras justas, en testimonios justos, en juicios justos, en castigos justos, en recompensas justas, en negocios justos, en balanzas justas, y nunca nadie incorporaría la fe como un acto justo, ¿verdad? No se haría. Si ante cualquier tribunal del mundo alegamos en defensa de un inculpado su fe como un acto de justicia, de plano se nos diría no al lugar o no corresponde. Por eso es tan sorprendente que la fe se convierta en un acto de justicia por la fe en Dios y por la palabra de Dios. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue acreditado como justicia. Dios contó por justicia su fe. ¿Qué puede significar esto? Esto puede significar, primero, que fue un acto justo, un acto de fe que le fue computado o imputado a su favor. Segundo, que fue declarado justo, como tanto en la versión latinoamericana. Dice, se le constituyó santo. Fue declarado inculpable por haber creído. De esta manera, fe y justicia llegan a ser sinónimos. Esto es un poco, cuando uno lee esta parte de Romanos, tiene que sorprenderse de la forma en que Pablo quiere resaltar tanto la fe como la justicia de Dios, ¿verdad? Esto de que lleguen a ser sinónimos es bien interesante. Esto último maravilló al apóstol Pablo. ¿Cómo es que Abraham fue declarado justo solo por haber creído y, escúcheme, sin hacer absolutamente nada? No hizo nada, solo por creer. Sí, así fue. Y así también es con todos los que hemos creído en Dios y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo no sé si fue en la clase pasada, creo que sí, que les decía que no se puede hablar, cuando Pablo escribe esto, él no dice en el Salmo tal, en los versículos tales, porque era un poco complicado, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy,
Nosotros tenemos a nuestra mano Biblias de papel, tenemos Biblias electrónicas, la tenemos en el celular, la tenemos en la tablet, en el computador. Y aparte de eso, a alguien se le ocurrió algún día dividirla por capítulos y después a alguien se le ocurrió dividirla por versículos. Entonces, nosotros podemos citar con exactitud el lugar donde está cada pasaje de la Biblia. Pero Pablo no, Pablo tiene que memorizar la Biblia, porque acuérdense que eran rollos, eran pergaminos. Y no podía andar con el montón de pergaminos por donde quiera que iba. Ellos memorizaban la escritura. Entonces lo que está citando aquí el apóstol Pablo es algo puramente y exclusivamente de memoria. Esto es bien interesante. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de tener por disciplina es tratar de aprender versículos de memoria. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado. La palabra bienaventurado es la traducción de Macarios, que significa feliz, dichoso, bendito, afortunado. Con el tiempo esta palabra se comenzó a utilizar para referirse a los que están gozando de Dios en el cielo, pero el texto al que nos estamos refiriendo se trata de una persona afortunada aquí en la tierra que fue absuelta del cargo y culpa por Dios. Es muy hermosa la traducción de la Biblia latinoamericana porque dice de la siguiente manera: así David proclamó feliz al hombre a quien Dios tiene por justo, sin que se tome en cuenta lo que haya hecho, sin que se tome en cuenta lo que haya hecho. Vamos a leer ahora Romanos 4 del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estamos estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. Esta parte va a ser interesante porque toca con aspectos ya relacionados a lo que muchos confunden con las normas de la ley. Abraham recibió al menos 10 promesas, escuchen, 10 promesas antes de la circuncisión. Vamos a mirar cuáles fueron esas promesas. Les recomiendo que cuando terminemos esta lección, usted vaya a leer Génesis capítulos 12 al 15 y ahí va a encontrar todo esto que les voy a decir en este momento. Primero, dice, haré de ti una nación grande. Génesis 12. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Noveno, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Décimo, un hijo tuyo te heredará. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Mire, quiero
detenerme aquí un poquito en esta parte de donde dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Yo no soy muy amigo de esas posiciones que ponen a Israel por allá. Hablo de los cristianos que ponen a Israel bien arriba. No soy amigo, como pastor nunca lo he hecho, de poner la bandera de Israel allá al lado de la bandera de mi país, o del país en el que uno está. Porque creo que no es esa la esencia de lo que está diciéndose aquí. La promesa es dada a Abraham. Y desde luego que, como dicen muchas partes de la Escritura, en Abraham fue bendita todos los habitantes de la tierra, pero especialmente todos los que fueron su descendencia. Nosotros como iglesia somos como ese Israel espiritual. Pero no podemos llevar a las exageraciones en que a veces ya ha llevado esto de que hay que bendecir a Israel, porque el que bendice a Israel es bendito por él, es bendecido por el Señor. O si maldecimos a Israel, vamos a recibir maldición de parte del Señor. Yo creo que la esencia es en bendecir al pueblo de Israel, porque a través de él llegó nuestro Salvador. Pero no podemos, yo no creo que esto nos dé licencia para ponernos al lado de un Israel que abusa de los derechos humanos. No, yo no creo en eso. No lo creo. Yo creo que tenemos que bendecir a Israel en el sentido de que ellos fueron para nosotros el canal que Dios utilizó para que el Señor Jesucristo se hiciera hombre y viniera a dar su vida por nosotros. Pero sí considero un error cuando algunos maldicen en una forma directa al pueblo de Israel. Para todos es conocido cuando Hugo Chávez lanzó una maldición contra Israel. Algunos dicen que a raíz de esa maldición es que le vino el cáncer que al fin y al cabo le quitó la vida a Chávez. Maldecir a Israel creo que no es bueno, como tampoco es bueno maldecir a nadie. Usted no puede maldecir ni siquiera a los nazis. Usted no puede maldecir a nadie. Recuerde que nosotros, los hijos de Dios, pronunciamos bendición, nunca maldición. Quería como hacer este poquito de énfasis en esta parte. No sé si sea pertinente o no, la verdad. No sé si sea pertinente o no, pero bueno. Si no lo digo, me estallo, decía mi mamá. Es importante este orden relacionado con las promesas dadas antes o después de la circuncisión. ¿Puede el orden de los factores alterar, en este caso, el producto? Ustedes saben que en matemáticas, cuando uno estudia matemáticas, le dicen que el orden de los factores no altera el producto. Pero en la economía de Dios sí lo puede alterar. Y a este orden se refiere el apóstol Pablo. Y sobre este orden constituye su teología. Porque Dios no comenzó con la circuncisión al llamar a Abraham, sino con la promesa. No comenzó llevando los 10 mandamientos a Egipto para librarlo de la esclavitud, sino que comenzó con señales y milagros. Dios no comenzó la iglesia con el nombramiento de diáconos, ancianos, apóstoles u otros cargos, sino que Él comenzó la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo. Eso sucedió en el día que nosotros conocemos como el día del Pentecostés. Porque cuando uno invierte este orden, como que todo se traba y como que la gente sufre. Aprendamos de Dios. Nuestro Señor comenzó su trato con Abraham con una serie de promesas. Primero le mostró lo que haría con él. Le mostró la prosperidad, le mostró un futuro glorioso y por último le pidió la circuncisión y luego lo puso a prueba. Como que recibió Abraham la circuncisión. Pablo nos da algunos ejemplos aquí y vamos a tratar de mirarlos. Abraham recibió la circuncisión como señal y como un sello de la justicia
de la fe. En la Biblia vemos varios tipos de señales que se convierten en sellos. Es decir, como que se convierten en pruebas de la obra de Dios. Primero, señal para las estaciones. Dice Génesis 1:14, haya lumbreras para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Como también hay señal de protección. Dice, y puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera. Esto dice Génesis 4:15. La señal del pacto para no destruir. Dice, mi arco será por señal del pacto entre mí y la tierra, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9:12. Cuarto, señal de confirmación del envío de Dios. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Serviréis a Dios sobre este monte, dice Éxodo 3:12. Quinto, señal de sangre. La sangre os será por señal, Éxodo 12:13. Sexto, señal de palabras escritas. Dice, y estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6:8. Séptimo, señal de santidad. Retroceso de la luz solar. ¿Qué señal tendré que Jehová me sanara? Dije señal de santidad, es señal de sanidad. Perdón, señal de sanidad. Señales de la segunda venida de Cristo, señales del fin del mundo. Pero el caso es que estamos tratando aquí de la circuncisión, que fue una señal y el sello de la justicia de la fe. Y en el caso de los cristianos, no es algo externo, sino interno. Es la señal y sello del Espíritu Santo en nuestros corazones que recibimos como arras o herencia todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Eso es bien importante para nosotros hoy en día. ¿Cuáles fueron las pisadas de fe o las huellas que nos dejó Abraham? Porque el texto dice que Abraham es padre también de los que también siguen las pisadas de la fe. Las pisadas o huellas de la fe de Abraham fueron, primero, la primera huella se movilizó. Génesis 12:4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Oyó a Dios y obedeció. La segunda huella levantó un altar a Dios al llegar al destino. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La tercera huella tomó posición del lugar. Génesis 13, del 17 al 18 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Vagó por la tierra hasta que se afirmó en un lugar. Cuarta huella, diezmó. Eso dice Génesis 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La quinta huella, creyó a Dios. Dice Génesis 15:6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, llegó el momento de memorizar un texto bíblico. Vamos hoy a memorizar Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5. ¿Listo? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que no obra, sino cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así lo leo mejor porque eso quedó como mal leído, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está como fácil el versículo de hoy, porque son versículos que como por nuestras prácticas y por nuestra teología, como que ya los dominamos, entonces nos queda más fácil entenderlos y tenerlos en nuestra mente, en nuestra memoria. Ha sido grato para mí terminar la lección número 8 de Romanos Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 9. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.